Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este Pasos Perdidos que vamos a desarrollar en el día de hoy, luego de la cuarta sesión convocada para esta semana y que no obtuvo el quórum necesario para poder dar el debate y sancionar los proyectos de ley que estaban previstos. Sí hubo algunas expresiones en minoría, ya se venía barajando desde temprano esta posibilidad de que no hubiera quórum, las diferentes interpretaciones al respecto por las ausencias múltiples, menos diputados que la vez pasada, la semana anterior, cuando también intentaban debatir este tema. Vamos a repasar además todo lo que ha dejado la sesión del día de ayer de ludopatía, donde también muchos diputados y diputadas estuvieron trabajando este tema, y también los pedidos de apartamiento de reglamento que hubo y las otras iniciativas que también se incorporaron a la discusión y al debate. Porque, bueno, ha sido una semana muy intensa, como veníamos anticipando. Nos vimos el lunes, habíamos dicho que iba a estar esta convocatoria, esta seguidilla de sesiones, y ahí las distintas articulaciones posibles que se iban a dar en la oposición, que no resultaron, obviamente, en la posibilidad de constituir quórum en 3 de las 4 sesiones convocadas, porque los temas eran distintas alianzas que se iban dando con bloques que aportaban algunos diputados para el quórum en alguna sesión y en otras las estuvieron decidiendo sus ausencias y no participando en definitiva de estas convocatorias. Por ahí no por desacuerdo con los proyectos que se sometían a debate, sino muchas veces también con las estrategias que diseñaron para esta última semana del periodo de sesiones ordinarias, porque mañana es el último día que los diputados y diputadas se pueden convocar. No hay obviamente ninguna convocatoria porque, bueno, el día de hoy era ese último llamado. Hay que esperar ahora si el presidente de la Nación finalmente convoca a sesiones extraordinarias para saber si hay una nueva agenda de temas y que podrían debatirse durante el mes de diciembre. Obviamente falta el presupuesto. Parte de lo que se reclamaba también en el día de hoy para sentarse en el hemiciclo y dar quórum en el recinto tiene que ver con esas negociaciones que se están haciendo en otros lugares, no solamente dentro del Congreso de la Nación. Eso quedó un poco clausurado hace algunas semanas cuando, en definitiva, el presidente de la Comisión de Presupuestos suspendió la última reunión de comisión y no se permitió finalmente un dictamen. Así que después de repasar un poco la temperatura, vamos a convocar aquí a mis colegas para analizar lo que ha dejado esta semana intensa de sesiones que no fueron y también las distintas mayorías que se lograron para discutir algunas de los proyectos convocantes. El clima, a ver cómo está fuera del Congreso, porque adentro está todo bastante caldeado, con muchas acusaciones cruzadas y muchas interpretaciones. 25 grados a esta hora. Aquí en la ciudad de Buenos Aires se preveía una mínima de 19 y obviamente esta máxima que alcanzamos un poquito nublado, menos abrumador el calor que los días anteriores. Para el viernes máximas de 28, mínimas de 19, algo similar para el día sábado y más despejado, llegando ya finalmente al fin de semana con calor y con un poco más de intensidad y al fin de las sesiones ordinarias, como decía. Así que en esta última sesión del año, en esta última encuentro, digamos, donde los diputados se han visto cara a cara, el clima, en definitiva, quedó bastante álgido entre los diputados y diputadas de la Nación. Y también algo que no hemos contado todavía, porque también sucedió ayer en simultáneo, fue lo que ha dejado la visita del jefe de gabinete aquí, Guillermo Francos, que estuvo en el Senado de la Nación, y también bastante picante el cruce con un sector de la oposición, obviamente, que es con la que confrontan Unión por la Patria. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Aman. Placer saludarte a vos, a Tony, como siempre, después de lo que ha sido un segundo intento fallido con el tema ficha limpia aquí en Diputados en 7 días, nada más y nada menos, con las repercusiones que esto ha traído, lógicamente, con un quórum que estuvo un tanto más lejos inclusive que la semana anterior, donde simplemente faltó un diputado para llegar a ese número, y al mismo tiempo esperando por la semana próxima, donde habrá una sesión no menos importante y diría que muy relevante, pensando en lo que será el año 2025, para ver si la Cámara de Diputados vuelve a elegir como presidente de la misma, exactamente, a quien hoy es el presidente de la Cámara, que es Martín Menem. La preparatoria se viene, no está confirmada, pero ya lo veníamos anticipando, muy probablemente a mediados de la semana que viene suceda y nuevamente se vean los diputados. No es deliberativa esa sesión
es solamente formal y donde se declaran las autoridades. Antonio Ricovene, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, buenas tardes para vos, también para Gonza y todo el equipo. Bueno, sí, una sesión preparatoria que está pensada para el miércoles que viene. En principio, la información que me dan es que sería a las 14 horas, esperando que los bloques puedan reunirse por la tarde anterior y que en la mañana, al mediodía, puedan las distintas bancadas reunirse en labor parlamentaria para terminar de definir, bueno, cómo va a ser el esquema de esta sesión y finalmente qué va a ocurrir con Martín Menem, que va a ser quien debe revalidar su cargo como presidente de esta Cámara. Sí, recordemos que la única a la que nunca pasa que no le revalidan el lugar al presidente de la Cámara, que es algo que le corresponde sin duda al oficialismo, ¿no? Esto fue una discusión importante cuando se dieron las composiciones de la Cámara en función a que Unión por la Patria tiene 99 miembros, es el bloque más grande, en ese momento tenía 102, ¿no? Porque todavía no se habían ido los diputados de Tucumán. Si le correspondía o no a la oposición presidir un poder tan importante, porque es línea sucesoria. Claro, ¿no? Y es parte el cuarto lugar. Claro, y es parte también de las articulaciones políticas necesarias para que el Ejecutivo y el Legislativo funcionen. Sí. Por eso se espera, vamos a ver finalmente qué va a ocurrir. Como decíamos igualmente, tiene que ver también con negociaciones políticas que se llevan. Algunos gestos que se pueden llegar a dar, no sé, podemos recordar lo que fue cuando se la eligió a Cecilia Moró como presidenta de esta Cámara, que en su momento el interbloque de Juntos por el Cambio decidió no votar directamente. Y no se pudo votar, fue la única presidenta de la Cámara que no fue votada por el cuerpo, que no fue acompañada y tuvo que recurrirse a un artículo del reglamento interno que le permitió revalidar por otro año más o reproducir un año más esa elección, que tampoco había sido validada porque ella entró un poco en reemplazo. También recordemos cuando Sergio Massa se fue como ministro de Economía, antes había sido presidente de la Cámara y se la votó interinamente. Bueno, ese interinato terminó durando 2 años y 4 meses aproximadamente. Sí, fue una definición que tomó en su momento el gobierno del Frente de Todos. Lo cierto es que ahora también va a haber que revalidar a Martín Menem, pensando un poco en las negociaciones que quedan por delante. Si bien ya termina el periodo de sesiones ordinarias, todavía queda mucha tela por cortar a nivel político entre el oficialismo y la oposición. Acuerdos de convivencia, acuerdos de nombramientos también. Bueno, el de Menem es uno de ellos, pero los jueces de la Corte Suprema en el Senado de la Nación y la ley de ficha limpia pareció entrar en esa encrucijada política cuando vemos los distintos ausentes que imposibilitaron la sesión del día de hoy. La Libertad Avanza la semana pasada solamente había tenido 2 ausencias, hoy juntó 8, multiplicó por 4 la cantidad de ausentes. La semana pasada faltó un solo diputado, se juntaron 128 y fueron solo 116 los que se reunieron para el quórum y muchos diputados, cercanos también a la línea de la Casa Rosada, que decidieron no presentarse. Sí, eso decíamos, 116 fueron los diputados y diputadas que se acercaron a dar quórum y de esta manera el presidente de la Cámara, Martín Menem, hacía cierre de la sesión que no se pudo concretar. Quería aprovechar que usted es el último orador para agradecerle a todos los empleados de la Cámara que han trabajado de manera ardua, han dejado todo para una semana que parecía que íbamos a tener 4 sesiones. Solo una llegó a concretarse en el día de ayer, pero han puesto la casa a disposición y hemos estado todos bien cuidados y con la posibilidad que nos brinda cada vez que hay un llamado o un pedido de sesión. Gracias a todos los empleados de la Cámara, gracias diputado Mayoraz. Creo que hoy vendría a ser el último pedido de sesión en periodo ordinario. Ojalá que el año que viene podamos sesionar más. Que tengan muy buenas tardes a los presentes, pocos que somos, pero gracias a ustedes. La voz del presidente de la Cámara, obviamente agradeciéndole a todos los trabajadores aquí de esta Cámara de Diputados, porque sí, se avecinaba una semana muy intensa y estuvieron todos los trabajadores y las trabajadoras muy a la altura, permitiendo que se desarrollara sin ningún problema
cada una de las convocatorias que hacían los diputados, ¿no? Sí, Aman, te iba a decir que cuando nosotros teníamos la oportunidad de estar al lado nomás de cuando hoy salían los diputados de la reunión de labor parlamentaria, ya se veía un clima no tan expectante porque, a ver, cuando uno habla con diputados de un bloque o de otro, y que obviamente entendiendo cuál es el tema a tratar, uno ya se va dando cuenta si los comentarios son más bien de tener esa buena voluntad, esa buena energía como para que salga adelante o no. Y en este caso, hablando con casi todos nos mencionaban lo mismo, que no estaban seguros con los números y era algo que se podía prever. Lo que uno se preguntaba es cómo se llegaba a un segundo intento sin la seguridad, sin la firmeza, después de lo que había sucedido la semana pasada. Bueno, en definitiva, en las declaraciones que posiblemente después escuchemos a lo largo de todo este programa, hay un factor en común: bronca, enojo y 2025, que será el año donde van a volver a insistir por este tema. Exactamente, vamos a repasar lo que decían también en conferencia de prensa los diputados de la oposición que convocaron justamente a este debate y que debatieron finalmente en expresiones de minoría. Primero Juan Manuel López, diputado por la coalición cívica, presidente además del bloque de 6 integrantes que estuvieron participando todos de esta convocatoria, pero no lograron con su aporte llegar incluso a los 129. Que hubo un acuerdo político para que la sesión se caiga entre el oficialismo y Unión por la Patria. Es más que evidente, obviamente Unión por la Patria no iba a venir, pero en el oficialismo faltan 3 o 4 diputados, ya tendremos los nombres cuando se pase la lista. En el PRO faltan 2 diputados que entiendo que responden a Patricia Bullrich, y en otros bloques de los gobernadores también faltan diputados, que habrá sido un pedido del gobierno para que Cristina sea candidata el año que viene y compita contra Karina Milei. Peligrosísimo juego del gobierno. Quieren candidatos con mucho desprecio social para ver si así es competitivo en la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza, y me parece que los argentinos tienen que entender que es una elección legislativa y que tienen que poder votar sin el cuco de Cristina Kirchner a los diputados que realmente representen sus intereses, no a una campaña en que pueden solo ganar en la provincia de Buenos Aires si asustan con Cristina Fernández de Kirchner. El hijo es el juez peor rankeado en Comodoro Pi, en el lugar donde se tienen que investigar los delitos de corrupción, y Ariel Lijo es el juez que promueve el presidente Javier Milei a la Corte Suprema, una señal pésima. Y todos sabemos que Cristina está negociando en el Senado porque la senadora Corpachi, una senadora de Catamarca muy cercana a ella, es decir, además la vicepresidenta del PJ que acaba de asumir Cristina Fernández de Kirchner, firmó el pliego. Es obvio que están negociando, veremos cómo sigue. Esto es parte de la negociación. Esto es el gesto que le tenía que hacer Javier Milei a Cristina Kirchner para que Cristina Kirchner siga negociando los pliegos del hijo y eventualmente se presente a candidata. Bueno, escuchamos ahí al presidente del bloque de la coalición cívica aquí en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, haciendo su análisis de lo que había sido el fracaso de esta sesión que se dio en el día de hoy, como decíamos, segundo llamado por parte de la oposición para discutir este tema. Vamos a repasar más voces, en este caso la de Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Una bronca inmensa, estoy caliente como una pipa, enfermo, harto, siempre se le encuentra una excusa, siempre se le encuentra un vericueto, que si el momento o que no, para que la corrupción subsista en la Argentina, para que los choros gobiernen este país, nos inventan pelotudeces, que si proscriben a quién o a no sé quién. Hay 1.800.000 argentinos que viven afuera de este país porque han perdido la esperanza en la Argentina. Esas son las personas que han proscripto la corrupción en el país. Bueno, ellos están trabajando en esa agenda de ultrapolarizar. Ni me interesa a mí cuál es la ecuación electoral que hacen, no se la sugeriría, nosotros también la hicimos, no fue mal, Cristina volvió, bueno, qué sé yo, que hagan los cálculos que quieran. Este es un tema que excede eso, este es un estándar mínimo. La discusión de ficha limpia no arranca ahora, está desde el 2016, no es un invento argentino, está en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en México, en España. No está hecho para alguien en particular. ¿Saben cuál es la discusión de ficha limpia en el mundo? Si vos decís que un candidato no puede ser candidato en una primera instancia o en la segunda instancia, ¿qué criterio se adoptó acá? El menos gravoso, en la segunda instancia. Frustran la sesión. Pero además con hipocresía, dicen que van a hacer una cosa y hacen otra. De última, a mí me gustaba esta idea, comparto no del gobierno, que dice las cosas de frente. Le dice de frente. A mí la comunicación no me gusta porque no está agarrando ahí, porque
es violenta, ¿viste? Qué sé yo, pero le da resultado. Y la verdad que a mí me sorprende que hay veces que dice, voy a hacer esto y lo hacen de una. Y la gente dice, está bien, loco, me fueron de frente. Acá no fueron de frente. Acá hagan una conferencia de prensa y digan, mira, no, para nosotros Cristina tiene que ser candidata, no nos interesa esta boludez de la ficha limpia, no creemos en esta agenda. Bueno, listo, qué sé yo, díganlo de una. Creo un millón de cosas, pero no hago elocuraciones más que los hechos que puedo verificar. Yo hoy puedo verificar los hechos. Soy un actor del Parlamento argentino y yo sé exactamente por qué se frustra por segunda vez esta sesión. Si el cambio, el vuelto es eliminar las PASO, lo que fuera, lo veremos en el transcurso de los días. No sé, no estoy en condiciones de decirlo, no quiero decir algo de lo que me arrepienta, que me equivoque, lo que fuera. Los que habló en el recinto en el día de hoy, en este contexto de segundo intento por debatir ficha limpia. Hubo muchas emociones, podemos decir, sí. Vos decías, Gonzalo, bronca y desilusión un poco en los discursos, pero incluso llantos. Exacto, sí, que fue justamente por parte de la diputada Lourdes Arrieta, que en un momento, bueno, contextualizó un poco. Primero que hizo mención a que se venía a hacer cargo de la situación de no haber estado sentada en el momento de, bueno, a tener que dar el quórum, y después sobre, bueno, habló en general de los diputados y de que la gente estaba en el medio y demás. Pero fíjate que de Loredo arranca esta rueda de prensa hablando justamente de eso, como de bronca, de impotencia, no recuerdo si exactamente hizo esas dos palabras en mención, pero algo similar. Y me tocó preguntarle en un momento, descontextualizando un poco lo que era exactamente el tema ficha limpia, si esto era un poco también un tema de acuerdo, de llegada, de punto en común con Democracia para Siempre. Sí. ¿Por qué? Porque ya Manes la semana pasada había hecho una conferencia de prensa, hoy también habló junto con Giuliano, y están justamente muy de acuerdo con lo que dice de Loredo, es decir, una Unión Cívica Radical que en este tema por lo menos demostró un poco más de unidad respecto a lo que vienen siendo otros tipos de proyectos. Sí, y además también participaron en el intento de construir el quórum, muchos de los diputados de Democracia para Siempre, muy poquitos faltaron, alguna diputada que estaba ausente de la sesión en general, no solamente la de hoy, también en los días anteriores, algunos que están con problemas de salud, pero bueno, sin duda en los discursos que se dieron en el recinto hubo acusaciones cruzadas, de hecho, entre diputados presentes del oficialismo, porque faltaban varios diputados, no es que faltó todo el bloque, sino que faltaron varios diputados del oficialismo, de alguno del radicalismo, alguno de Democracia para Siempre, alguno también de Encuentro Federal, y también un reclamo muy grande que se le hizo a los representantes de los partidos provinciales que estuvieron ausentes en su gran mayoría en la jornada del día de hoy. 116 entonces fueron los que se presentaron y no tengo acá el número de ausentes que hubo hoy en la sesión finalmente, pero era un número también importante de ausentes que no dieron solamente el quórum, sino que también estaban rondando ahí en las inmediaciones del Congreso porque estuvieron ayer también dando el debate por ludopatía. Vamos a escuchar, perdón, 141. Claro, sería. El resto, obvio, ¿no? Pero estaba pensando también en relación a algunas ausencias que sí tenían justificación, que eran 7 que estaban justificados, y otros que entraron inmediatamente después de que se dio de baja la sesión, ¿no? Sí, porque hubo un creo que fue el caso de la diputada Rocío Bonacci. Que en un momento, después de lo que había sido de la sesión, creo que inclusive estaba en la lista de los diputados que estaban ausentes, e inclusive se la vio muy enojada a Rocío Bonacci después de la sesión declarando, por eso no entendíamos esa situación, y creo que había sido una de las confusiones en ese sentido. También Emilio Monzó rectificó su ausencia en el momento de el quórum y la discusión respecto a, bueno, no llegar o disminuir la cantidad de apoyos que habían tenido con respecto a la sesión anterior. Repasamos ahora lo que decía la diputada Roxana Reyes, también del radicalismo, pero en este caso de la provincia de Santa Cruz. Ganaron otra vez los corruptos, que perdió otra vez la gente, que seguimos dando un penoso espectáculo de cómo la casta no se fue, la casta está más viva que nunca, los acuerdos, los llamados, el establishment que está presionando para que los corruptos puedan seguir amparados en sus fueros. Indignación y solamente esperar que salgan los nombres.
tenemos que mirar los nombres nada más, de quiénes fueron los presentes y quiénes fueron los ausentes. Y será la gente, en definitiva, la que después saque sus conclusiones. No bastan las excusas, ya no hay excusas. La sesión de la semana pasada estuvimos a un diputado de lograr el quórum, hoy estuvimos mucho más lejos. Se ve que está trabajando la casta, están trabajando los privilegios y bueno, están trabajando para que se pueda polarizar con la señora Cristina Fernández. La idea es polarizar con ella, la idea es mantener a los corruptos en el poder. Van a tener que, de cara a la gente, explicar por qué no se sientan en sus bancas para dar este debate. Unión por la Patria a mí no me llama la atención que no se siente, yo soy de Santa Cruz y sé perfectamente lo que significa bancar con esas bancas la corrupción, porque esas bancas están bancando la corrupción. En Santa Cruz nos llevaron los sueños, los recursos, un presupuesto y medio, el futuro de generaciones. Las escuelas se caen a pedazos, pero se caen literalmente, la salud está destruida y nosotros somos 300.000 habitantes, un barrio de provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos pasó? Nos pasó la corrupción. No tener gente que sea independiente, que pueda defender a los ciudadanos de a pie. Espero que al país no le pase lo mismo. Bueno, la discusión que quedó pendiente para el año que viene ya va a tener que volver a hacer todo ese recorrido, ¿no, Gonza? Este debate. Sí, antes que nada, Aman, quiero aclarar algo, Sí. porque hubo una lista que de hecho me parece correcto mencionar el tuit propio de Rocío Belén Bonacci, que Sí. es la diputada de La Libertad Avanza, que dijo: esta es la ficha oficial de los que hoy dimos quórum, el resto son operaciones, aclaramos esto para que no haya ningún malentendido. Aparece justamente Rocío Bonacci de la provincia de Santa Fe y aparece en la ubicación como recinto. Así que aclaramos que la diputada Rocío Bonacci dio quórum. Sí, están las actas que aparecen también en la página web de la Cámara de Diputados. Hay que buscar justamente en la pestaña que dice sesiones, aparece el número de periodo de sesiones ordinarias y cuando se cliquea ahí te va directamente a la sesión de cada día. Vamos a escuchar ahora a Hernán Lombardi, diputado del PRO. Yo creo que, como decía Ernesto Sábato en un libro de ensayos, Apologías y Rechazos, que la República no se puede fundar sobre la podredumbre moral. Hoy vimos un episodio de podredumbre moral, porque cuando los cimientos están mal fundados, nada sale para adelante. Y hoy vimos que la política quedó parte de la política, bancando la impunidad, bancando la corrupción, siendo cómplices de delincuentes. Es una ley que era, si hagamos un plebiscito, el 90% de la gente hubiera votado ficha limpia. Entonces es un día, creo, triste para la democracia, pero la democracia siempre se reinventa, eso es lo que tiene de bueno la democracia, que siempre logra construir un piso sobre otro piso y seguiremos mejorando. Acá yo no soy nunca de los que señalan con el dedo. Yo estoy diciendo, hoy se vivió un episodio de podredumbre moral. Habrá mucha gente de todos los bloques que tendrá que dar explicaciones. Por supuesto, no nos confundamos. Liderados por el kirchnerismo. Porque si no, yo coincido que a ver, del kirchnerismo no entró nadie. Entonces, la podredumbre moral. No. Pero por supuesto. No estoy diciendo lo contrario, estoy poniendo las cosas en contexto. Por supuesto que todo el mundo tiene que dar explicaciones, pero, insisto, a la base, si nosotros dejamos que a la pobreza y a la indigencia que vivimos los argentinos le sumemos pobreza moral, estamos fritos, muchachos. La voz del diputado Hernán Lombardi, diputado del PRO, en la conferencia de prensa que se improvisó luego de terminada la sesión. Pero bueno, no solamente pasan estas cosas aquí en vivo e indirecto en la Cámara de Diputados, como ustedes van viendo los distintos tapes que vamos pasando, sino que también tenemos la posibilidad de tener un compañero que se recibió en vivo e indirecto hace minutos cuando ustedes estaban disfrutando de las palabras de los diputados. Antonio Ricovene acaba de ser notificado que aprobó su tesis de grado, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA. Así es, Amanda. Felicitaciones. Bueno, gracias. Sí, me acaba de llegar la noticia muy linda, así que muy contento. 10 años de mucho esfuerzo y dedicación, así que re feliz.
Excelente, muy importante, miles Gracias de por el saludo. felicitaciones. Es muy importante también un egresado más de la carrera de comunicación de la UBA, así que muy orgullosos y orgullosas todos del equipo aquí, ¿no, Gonza? Totalmente. Aparte decíamos, trabajando al mismo tiempo, que eso no es menor, para mí tiene un costo de, aparte son 10 años, es un montón si te pones a pensar. Trabajando, estudiando, viviendo solo, como autososteniéndose ahí, haciendo un esfuerzo grande, como un laburante que llega a la universidad pública y que la termina, que es muy importante porque es un gran valor. Bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias también a ustedes y a toda la gente. O sea, no lo hice solo, mucha gente me ayudó, me acompañó. Así que sí, re contento. Así que bueno, festejaremos. Así lo haremos. Nos vamos a la pausa nosotros para poder brindar acá con Antonio de la felicidad de su egreso. Ahí volvemos. Bye. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando un poco esta semana intensísima de trabajo en la Cámara de Diputados y nos vamos a retrotraer un par de días en la agenda hasta el día martes a las 15 horas, 15:31, la sesión que había convocado el Frente Unión por la Patria que conduce Germán Martínez para discutir el DNU, principalmente la posibilidad de derogar el DNU 846 que permite justamente el endeudamiento, que modifica las condiciones para la renegociación de la deuda, habilitando en algún sentido que se pueda incrementar la deuda externa con organismos internacionales sin que sea un proyecto de ley, ¿no? Que le da la potestad en definitiva al Ministro de Economía, al Ejecutivo Nacional, para que obviamente negocie condiciones de renegociación de la deuda, pero sin tomar en cuenta justamente uno de los artículos que se había modificado en el periodo anterior de la ley de administración financiera por un lado, pero por otro lado también de la seguridad social y los fondos que justamente se administran para poder habilitar entonces la renegociación de las deudas. Una sesión que tampoco tuvo quórum, que tuvo muchas ausencias también en este proceso y que vuelve a dejar al descubierto las dificultades que tiene el Congreso de la Nación para analizar y poner en debate los decretos de necesidad de urgencia que habilita el Gobierno Nacional. Sí, uno de los temas que puso palos en la rueda, muchos diputados les gusta decir, con las sesiones de hoy, de esta semana en particular, pensando, bueno, lo que terminó ocurriendo hoy también, una nueva discusión por ficha limpia que terminó en expresiones en minoría por la falta del quórum. También una necesidad de los distintos bloques políticos de llevar agua para su molino, para su propio núcleo duro, pensando en, bueno, también tratar de representar los intereses de sus votantes. Lo vimos en parte hoy con los discursos más encendidos por ficha limpia y también lo veíamos hace unos días con el decreto 846 que autoriza al Gobierno Nacional a tomar deuda con mayores libertades. Sí, sin tener que basar justamente en esos parámetros que tienen que ver con que tenga que ser una quita que mejore las condiciones de la renegociación, que tenga que ser en moneda nacional y no extranjera para que también fuera más accesible para el proceso de la renegociación de la deuda y una discusión en torno a quienes estaban presentes y quienes ausentes, ¿no? Muchos presentes de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, de también Democracia para Siempre, de Encuentro Federal y también algunos de los diputados que son de algunos de los partidos provinciales que estuvieron presentes. Y las ausencias acompañando al oficialismo en esta discusión donde, bueno, las articulaciones por los decretos de necesidad de urgencia se vuelven difíciles, también incluso para modificar la ley, no alcanzan para llegar a los 129. 113, 116 también, ¿no? Más o menos juntaron el martes para esa sesión, ¿no? Para la sesión de DNU. De DNU, sí. Que fue el martes a la tarde, la segunda. Faltó alrededor de un poco más de 10 diputados hicieron falta para llegar a esa cifra. Pensando también en, lo que se esperaba una vez que conocimos cómo iba a quedar el mapa político del recinto. También se espera, un Congreso muy expectante de qué vaya a pasar en el verano
con el periodo extraordinario si es que se confirma y el presidente Milei firma el decreto de convocatoria, pensando también en la agenda de temas que están previstos que sean debatidos y también sí en los distintos acuerdos que se necesitan para avanzar con iniciativas como la eliminación de las elecciones primarias, que es uno de los puntos que el gobierno quiere avanzar, pero dice solo lo va a hacer si hay acuerdo de antemano, queriendo evitar un embrollo parlamentario que vaya a terminar en una derrota. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía el diputado Bornorori justamente respecto a, bueno, este intento que impulsó el martes el bloque de Unión por la Patria, el martes a la tarde, luego de que ya anteriormente, más temprano, había fracasado también por falta de quórum otras de las sesiones solicitadas por la oposición. Como decimos siempre, el presidente Milei viene haciendo un trabajo enorme para que la Argentina salga de la situación catastrófica que nos dejó el kirchnerismo, el gobierno anterior. Ahora pretenden, a través de sus diputados, que tienen un gran número de kirchneristas que están en el recinto, intentan que a través de los votos en el recinto se modifiquen las reglas con las que históricamente todos los gobiernos utilizaron, que son los DNU, para hacer algún tipo de correcciones. Entonces, nosotros no dimos quórum, colaboraron bloques que quisieron colaborar, que están viendo que el presidente está haciendo bien las cosas, el presidente Milei, razón por la cual ahora no tuvimos quórum. El presupuesto está en la comisión de José Luis Esper, que es lo que se está negociando. Están tratando de que tenga equilibrio fiscal y que tengamos presupuesto. Por línea separada corre la sesión de hoy de DNU que se acaba de caer, ¿no? Eso todavía no lo sabemos, una decisión del presidente, todavía no ha terminado, pero lo que nosotros queremos es que haya presupuesto, pero también es una decisión de los diputados y los gobernadores que haya un dictamen que podamos llevarlo al recinto. Y las articulaciones posibles que se fueron dando para que se convocara esta sesión, que le faltaron, como bien decía Tony, 10 diputados para que pueda llegar a sesionar, que incorporó a legisladores de distintos bloques, los bloques provinciales, como decíamos, de los bloques de Hacemos... de Encuentro Federal, del bloque también de... Sí, la coalición cívica, una parte, sí, algunos diputados. Democracia para siempre. Democracia para siempre. Aportó algunos, Unión por la Patria, bueno, también. Lo cierto es que es uno de los temas que, el gobierno trabajó mucho para que en ningún momento consiguiera los votos. También tuvo, al igual que Ficha Limpia, 2 intentos para ser debatidos. Recordemos uno de los argumentos que esbozó el gobierno, mechándolo con la discusión por el presupuesto, tenía que ver que en caso de rechazarse ese decreto, no iban a poder contar con los fondos suficientes para asignarle partidas a las provincias. Bueno, eso fue en parte lo que frenó. Finalmente no le rechazaron ese decreto, pero por ahora tampoco parece haber presupuesto, esperando que va a ocurrir en las próximas horas con las negociaciones. Había un poquito más de expectativa respecto a recordemos, estamos hablando del martes de hace 2 días, claro, exactamente, donde primero se iba a realizar la sesión donde Martín Tetaz solicitaba una interpretación del reglamento respecto a si podía ingresar al recinto con 15 firmas, siendo el único dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, la actualización o las modificaciones de la ley de asociaciones sindicales, algo que ya en la previa, averiguando un poco y con el antecedente de AMAN que habíamos traído el día anterior, del 2010, entendíamos que iba a ser algo complicado, lo cual terminó siendo muy complicado porque estuvo lejos del quórum de esa sesión. Al mismo tiempo, mientras estábamos a la espera de esta otra sesión en donde se esperaba la modificación del DNU 846 para que el canje de deuda pase por el Congreso, por momentos en la tarde parecía que estaba la expectativa por lo menos de que se llegue al número para empezar en el quórum. Pero después, en definitiva, esto se terminó diluyendo y el martes nos quedamos, como tal lo decía Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en un momento de las 4 sesiones de esta semana, solamente una sola, que fue la de ayer. Exactamente, fue la de ludopatía, que en un rato vamos a estar repasando también parte de las conclusiones de los diputados, algunas participaciones, pero sobre todo
lo que dijeron cuando salieron del recinto. En este caso vamos a repasar lo que dijo Gualberto Allende, diputado de la provincia de San Juan de Unión por la Patria, respecto a que no se alcanzaron los 129 diputados, faltaron 10, repetimos, para que se debata el DNU 846, que, como venimos diciendo, modifica los estándares para la renegociación de la deuda externa. Creo que es interesante haber dado esta discusión, ¿no? Creo que tendrían que haber estado los demás bloques porque es un tema sumamente importante y que va a tener un fuerte impacto si se sigue llevando a cabo, que lo están aplicando. Además se encuentra en el presupuesto también. Esto va a llevar seguramente en su aplicación un mayor ajuste a las provincias. Creo que esto tenemos que alertar a aquellos que hoy no han concurrido, que va a ser un decreto muy dañino para la Argentina y particularmente hacia el interior. Lo que se presentó en el día de hoy, el dictamen por minoría, no ha habido un consenso necesario, se hizo muy a las apuradas. Muchos de los legisladores del interior no hubo tiempo de llegar. Yo creo que estos son los temas en que cual se va a modificar profundamente el accionar del sindicalismo en la Argentina. Debe tener un mayor consenso, ¿no? Bueno, también hacía referencia el diputado Allende a lo que decía Gonza, la sesión que había sido convocada el mismo día, pero un rato antes. Estamos repasando lo que pasó el martes, que fue el inicio de esta semana con muchas sesiones. Algunas de las presencias que fueron importantes en ese debate y que después, bueno, no prosperó igualmente en esa discusión, tiene que ver con el radical Fabio Ketlack, que estuvo participando de la sesión que no logró el quórum, pero para discutir justamente los estándares del endeudamiento, además de... Julio Cobo fue el otro diputado radical que aportó para ese quórum, mostrando también, bueno, que en el radicalismo de Loredo siguen habiendo algunas encrucijadas con estos temas. Exactamente. También de Encuentro Federal, por ejemplo, el diputado Pichetto, el diputado Randazzo, el diputado Paulón y la diputada Mónica Fein estuvieron ahí también presentes. La diputada Stolbizer fue otra de las diputadas que también participó de Encuentro Federal. Los que no estuvieron de Encuentro Federal tiene que ver con, como decíamos antes, ¿no? Relación con los gobernadores. Los tres que responden directamente al gobernador Martín Yarlora, estamos hablando de Alejandra Torres, de Ignacio García Aresca y de Carlos Gutiérrez, lo mismo con Francisco Morchio de Entre Ríos, que tiene una relación muy estrecha con Rogelio Frigerio, y con Jorge El Loma Ávila, el chubutense también, que responde a Ignacio Torres, ¿no es cierto? Viendo un poco cómo se va dando el mapa de calor que decíamos recién. Dos nombres claves ahí, ¿no? Pero con el tema anterior, tema asociaciones sindicales. Recordemos, Alejandra Torres, que no participó en la reunión de legislación del trabajo y en la cual en su lugar ingresó Pichetto, el diputado Pichetto de Encuentro Federal, lógicamente, y que fue quien no firmó justamente ese dictamen que tuvo las 15 firmas, y el otro fue justamente el chubutense Ávila, que no estampó la firma en este proyecto, volviendo al tema de lo que fue el martes, la sesión que tuvo esta... que no tuvo en realidad, que iba a tener la interpretación del reglamento justamente por esto, por no haber llegado a las 16 firmas. Sí, entre las ausencias que se pueden pensar que también estuvieron avisando que no iban a estar presentes, más allá de los que no participaron, que son los bloques que obviamente no dan quórum. Hay algunos de los diputados que ya se habían manifestado anteriormente que no iban a estar presentes, o aparecen por lo menos con justificación de ausencias, algunos de ellos en el acta final, ¿no?, que presenta quienes estuvieron presentes y quienes no, porque venían con algunos problemas de salud y que son parte también de los bloques opositores, ¿no? Para tener en cuenta esto que decíamos hace un rato y los días anteriores respecto a la particularidad que se iba a dar esta semana de bloques que iban a estar divididos a la hora de participar en una u otra sesión. Sí, me parece fundamental esto que decís, Aman, respecto a las actas. Es muy importante también, hasta te diría, inclusive para tener una información férrea, hasta nosotros poder comunicar cómo se buscan esas actas. ¿A qué voy con esto? De que en las redes sociales hoy es muy fácil que aparezcan listas, inclusive hasta con fotos de los diputados, y que lógicamente lo que intentan provocar es enojo, rabia, furia,
no poder entender o interpretar el porqué, y en realidad capaz que estos diputados, así como tuvo que hacer la diputada Bonacci y aclararlo en sus redes sociales publicando el acta, digo, también aparecieron tal vez nombres que no estaban en estas actas, y ahí es donde está la información oficial y no en las famosas fake news como se suele ver en las redes sociales. Exactamente. Vamos a repasar también lo que decía Germán Martínez, presidente del Bloque Unión por la Patria, que convocó, fue uno de los firmantes convocando a esta sesión del día martes. Obviamente, sabor agridulce, ¿no? Primero, siempre el deseo cuando uno convoca una sesión es que logremos obtener el quórum para poder avanzar en eso, ¿no? Hicimos un segundo intento, lo de aproximadamente hace 15 días atrás lo intentamos, no pudimos, hoy vinimos, no pudimos. No quedamos tan lejos, pero sinceramente no conseguimos el objetivo que habíamos buscado. En ese marco, y ahora sí te digo lo que sí digo, este tema va a volver a discutirse en la Cámara de Diputados. Se va a discutir si es que hay un intento de aprobación de una ley de presupuesto para el año que viene. Este tema va a estar en discusión. Y si no lo hubiese, en el Congreso argentino este tema se va a volver a hablar, porque el gobierno nacional va a querer utilizar esta herramienta, el DNU 846, para hacer un canje de deuda en contra de los intereses del pueblo argentino. Y ahí nuevamente tendremos la oportunidad de poder tratar este tema. No intentar rechazar el DNU 846 va en contra de los propios atributos que tenemos los diputados y las diputadas, que deberíamos ser los primeros interesados en que esta herramienta no las tenga el Poder Ejecutivo, porque van en contra de las herramientas que tiene el Congreso argentino. Ahora, yo miro la historia larga y digo, le dieron la ley bases, que le sacaba un montón de competencias al Congreso argentino y se la daba al Poder Ejecutivo. No quisieron rechazar el DNU 70-2023, que también le sacó atribución al Congreso argentino. Hoy pasa con el tema de la deuda. Está claro que todavía hay sectores políticos que están viendo esta idea de que a Milei hay que darle herramientas. A mi criterio es un criterio equivocado. Criterio equivocado, plantea el diputado de Unión por la Patria, obviamente el principal bloque opositor, el más numeroso y el contrincante en las últimas elecciones y con quien confronta directamente el oficialismo. Hay otras oposiciones que venían de una configuración que tenía que ver con una alianza de Juntos por el Cambio, se fueron atomizando, pero un poco como también planteaba hace un ratito nada más Gonzalo, hubo momentos y instancias y votaciones y convocatorias a sesiones que no pudieron sesionar porque no tuvieron el quórum, donde coincidieron ambos espacios, ¿no? Por ejemplo, el radicalismo, por ejemplo, lo que sucede habitualmente, obviamente, con el MID, que es un aliado directo de La Libertad Avanza. Ingresaron estos diputados como diputados de las boletas de La Libertad Avanza, pero configuraron su propio bloque. Ahora sí, esto es lo último que pasó hoy, ¿no? Sí. El año, ya no hay tiempo. Ya está, el viernes termina, el sábado 30 termina el periodo ordinario, no hay ninguna sesión pedida, no está ninguna previsto sorpresa que lo haya, así que bueno, todo se encamina a que la actividad se retome el día miércoles, a la actividad oficial, vamos a decir, pues la actividad política no descansa en el Congreso de la Nación, el miércoles por la tarde esperando la sesión preparatoria a ver si Martín Menem, todo indicaría que sí, logra finalmente la reelección. Sí, justamente una sesión preparatoria donde hay que no solamente articular algunas alianzas, sino también, bueno, la discusión que se va a abrir respecto a si hay o no sesiones extraordinarias. Ayer estuvo el jefe de gabinete, parte de lo que se planteaba también, por lo menos en los pasillos del Senado, mientras se daba acá la sesión de ludopatía, tenía que ver con eso, con la convocatoria a extraordinarias. Hubo una reunión principalmente previamente al inicio de la sesión informativa con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no solamente para articular cómo va a ser la sesión, sino bueno, también hablar respecto de las posibilidades de convocar a sesiones extraordinarias, cómo estaba el panorama en el Senado también, para dar algunas discusiones. Todo lo que se discuta en diputados después se tiene que discutir en senadores y viceversa, porque allí también las mayorías son más complicadas. De hecho, fue difícil sesionar este año en el Senado. Hubo muy pocas sesiones, 6 en total en todo el año, principalmente abarcadas en la ley bases, y luego algunas otras que lograron incluso imponer desde la oposición. Sí, una estrategia que tomó Victoria Villarruel al inicio del año de armar una
mayoría no peronista, no kirchnerista, porque sí hay muchos peronistas dentro de esos 39 senadores que armó Villarruel por fuera del interbloque Unión por la Patria, con lo que primero se avanzó con la distribución de las presidencias de las comisiones y la integración de ellas, pero bueno, luego con el paso del tiempo muchas de las cosas fueron cambiando y se fue entrando en una encrucijada que bloqueó mucho del trabajo que se pensaba hacer en el Senado, en parte también por la polarización, no solo dentro de la Cámara, sino también en la relación que tiene la vicepresidenta con la Casa Rosada. Sí, claro, y también los temas que quiere discutir el oficialismo y algunos de los temas que tiene articulado con la oposición. ¿Qué proyectos podrían entrar en extraordinarias si es que se convoca? Falta el presupuesto 2025, que lo venimos contando. Las leyes electorales que ingresaron último día, que se podía, a los pocos días que se cumplió el 20 de noviembre, día que concluye la posibilidad de dictaminar en la Cámara de Diputados por lo menos. En el Senado estuvieron dictaminando hasta el día martes, de hecho, el día martes, con la modificación de los agravantes por falsas denuncias y proyectos que están negociando con sectores aliados y opositores dialoguistas para poder aprobar, en caso de que llegue al Congreso, un DNU que habilite las extraordinarias, que hasta el momento hay mucha incertidumbre y no se sabe. Ayer se planteaba que había muchas conversaciones con la oposición para ver si se lograba negociar alguna agenda un poco más ampliada de sesiones extraordinarias, ¿no? Claro, porque más allá de los temas que quiera tocar el Ejecutivo, por lo menos en principio en diciembre. Después, obviamente, los tiempos dirán si esto se extenderá a enero o febrero, pero por lo menos tenemos que hablar, por ejemplo, en tiempos, en caso de que haya extraordinarias, del mes de diciembre del 2024. Y obviamente los dos temas que pican en punta y que ahí pueden abrir una especie de negociación en esto de abrir la agenda, de decir, bueno, Unión por la Patria, ¿qué tema quisiera tocar? Pero tratando estos dos, la eliminación de las PASO y al mismo tiempo posiblemente la privatización de aerolíneas. Y al mismo tiempo negociar qué presupuesto se va a poner a disposición. Y al mismo tiempo seguir consultando con los demás bloques y obviamente con los gobernadores a ver qué temas son del interés de todos los bloques que estén en la Cámara. Por ahora hay una lista más acotada en cuanto a los temas. Con el correr de los días nos iremos enterando a ver si se mete algún tema más. Exactamente, y un mes de diciembre que es corto, que tiene 3 semanas en definitiva, porque entre fiestas es muy difícil también que el Congreso pueda reunirse, entonces se van acotando un poco más los tiempos y la velocidad que se le puede imprimir. Yo no vi por lo menos estos 4 días en diputados y el día que hubo sesión en Senado, con los que me crucé, así hablando un poco de récord con los legisladores, nadie muy esperanzado en que haya convocatorias extraordinarias. No he visto muchos, ¿no? No sé, bueno, hasta el momento no dijeron nada, y están evaluando. Es uno de los temas que complejiza un poco el funcionamiento de esta Cámara, porque la intención del oficialismo en este momento es que salga rápido como parte de un acuerdo que se está trabajando ahora. No ir a una discusión enredada y larga como por ejemplo fue la de la ley bases en las extraordinarias de este año, ¿no? En enero. Exactamente. Vamos a la pausa, volvemos enseguida, seguimos repasando lo que dejó aquí la sesión del día de hoy, que por segunda vez intentó discutir ficha limpia y otros proyectos más de los que no hablamos, pero era más amplia la agenda, y también lo que dejaron las 3 otras sesiones que sucedieron esta semana en la Cámara de Diputados. Ya venimos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes?
Continuamos en Pasos Perdidos repasando las sesiones fallidas que hubo aquí en la Cámara de Diputados. No nos metimos tanto en ludopatía, que fue la única que sí tuvo acompañamiento de quórum y aprobación de proyectos, pero sí hubo otra convocatoria el día martes muy temprano. Estamos volviendo para atrás en nuestros pasos. A las 12 del mediodía, convocada por el diputado Martín Tetaz y otros diputados del radicalismo que habían solicitado ya a principios de la semana, a fines de la semana anterior para esta sesión, donde, bueno, algo extraño, ¿no? Antonio, recuerdo cuando nos enteramos que estaba en la convocatoria medio en vivo, también se había publicado y no entendíamos si era la ley sindical o no, porque no había tenido quórum, no había tenido dictamen. No había tenido dictamen. Un proyecto que el oficialismo, en un acuerdo con la CGT, se encargó de, no tratar, básicamente, obstruir el dictamen. Obstruyeron en varias ocasiones el quórum para la comisión. Finalmente Martín Tetaz presentó un dictamen, pero como tenía 16 firmas, que era la mitad más una de la firma, era menos de la mitad más una de las firmas necesarias, no contó con la validez. Fueron igualmente a una sesión, pero no llegó al número suficiente, más allá de que una buena parte de la Libertad Avanza se sentó. Ya se sabían igualmente que no iba a tener quórum. Y bueno, otro de las sesiones fallidas, ¿no?, de la semana. Sí, y Gonza, hubo una iniciativa que también estaban interpretando el reglamento de una manera particular para llevar al recinto un proyecto sin dictamen, en definitiva. Claro, básicamente lo que proponía Martín Tetaz era, a través del artículo 228, que es el anteúltimo del reglamento de la Cámara de Diputados, era plasmar la interpretación del reglamento, entendiendo que, según lo que interpretaba Martín Tetaz, en el reglamento de la Cámara de Diputados no había un artículo que en particular diga cuántas firmas tenía que tener un dictamen para poder ir al recinto, algo que por ende tenía que ir justamente a interpretación. Cuando en el 2010 fue a interpretación, se terminó votando a favor de que un dictamen, en ese caso de mayoría, necesitaba la mitad más uno de los presentes en la comisión. Por ende, en definitiva, esta sesión ni siquiera llegó al quórum, juntó 111 diputados y ni siquiera comenzó el debate, más allá de las expresiones en minoría. Por ende, es un tema que queda pendiente. Exacto. Queda pendiente para el año que viene, que tendrá que discutirse otra vez, porque al no haber tenido dictamen tiene que volver a su recorrido habitual. Vamos a pasar a repasar justamente lo que decía Rodrigo de Loreda, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, sobre este tema, a partir de los 111 diputados que lograron reunir, muy pocos, muy por debajo del quórum y también muy por debajo de lo que iban a necesitar para poder aprobar que se discutiera la iniciativa sin dictamen. Una pena que no se haya obtenido quórum. La verdad que era una reforma muy necesaria para el país, de las más relevantes, muy cara para nosotros, que somos autores de la modernización de la legislación del trabajo, de la esencialidad educativa. Ese era nuestro objetivo reformista de este año, coronarlo con la modernización de los sindicatos, que es algo que merece la Argentina hace décadas. Es una de las pocas cosas que se mantiene impolutas, pétreas, no cambiadas, en una Argentina que cambió un montonazo. Ejecutivo, legislativo, tuvimos una reforma constitucional, eso sigue igual. Y la reforma en modernizar los sindicatos ataca cuanto menos tres objetivos. El primero es democrático. Vos tenés el 95% de los gremios que integran el Partido Justicialista, eso es un dato de la realidad, y a las consecuencias uno se somete, porque al final del día le metieron 13 paros generales a Alfonsín, 9 a De la Rúa en 2 años, 2 a Milei en poco tiempo, a los 45 días le metieron uno, lo querían hacer un tercero ahora, ninguno a Alberto Fernández en 4 años, que se destruyó el poder adquisitivo del salario. Entonces ese accionar corporativo afecta el desarrollo normal de las instituciones argentinas. Además es una sobreprotección sindical que termina ahuyentando la creación de empleo. Tenés un 60% de gente en informalidad por la onerosidad, entre otras cosas, que conlleva todo este diseño organizativo de los sindicatos. Y por último, un beneficio de los laburantes, fundamentalmente, porque ahí hay un uso muy opaco de los fondos de los laburantes, sino de dónde creemos nosotros que son hipermillonarios los gremialistas. Habrá excepciones, claramente, como en todo, pero una gran cantidad son hipermillonarios y toda su vida no han hecho más que usar los fondos de los laburantes.
Y también se perjudica a los laburantes porque a mí este diseño en el cual la salud es administrada por dirigentes que no tienen una expertise particular en un tema tan complejo, bueno, todos esos frentes se modernizaban, se actualizaban y se cambiaban con este proyecto que lamentablemente no obtuvo quórum. Hablaba ahí el diputado de Loredo con nuestra colega Lourdes López en el contexto de el final de esa sesión en minoría, que no logró los votos para poder avanzar, los presentes en verdad, para poder avanzar en la discusión en el recinto. También habló Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Claramente hay diputados que todavía siguen apoyando un sistema sindical que no representa a los trabajadores, que ha hecho dirigentes sindicales ricos, trabajadores pobres, que no tienen ningún interés en generar trabajo formal para la gente y que además manejan fondos públicos. Y lo que nosotros queremos es que sean transparentes, que los dirigentes sindicales que manejan fondos públicos, que son los de las obras sociales, presenten una declaración jurada como la presenté yo y la presento todos los años, que se democraticen las asociaciones sindicales, ¿no? Simplemente eso. Bueno, se ve que hay algunos sectores que siguen bancando ese modelo sindical. Nosotros queremos otro modelo sindical, más moderno, más ágil, más claro, más transparente. Estamos viviendo un año muy complejo donde el gobierno realmente está dando una lucha, y la sociedad argentina está dando una lucha enorme, ¿sí?, para salir de la inflación, de la emisión monetaria. Hemos zafado de una hiperinflación que estaba a 1 centímetro de nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, claramente estamos con un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y está utilizando herramientas que son legales y constitucionales para hacer su trabajo. Bueno, no podemos, ¿sí?, quitárselas. Más de 12 proyectos había para la reforma de la ley sindical, hubo como 28 en total. 28 y como entonces 12 sesiones de comisión, hubo muchas, no sé si 12, pero fueron como 5 o 6. Mira, Aman, creo recordar de memoria que fue una de las comisiones que más trabajó en el año, justamente, la de legislación del trabajo. Tuvo 15 reuniones, una que siempre obviamente se descuenta por una cuestión lógica que ha tenido la composición y la designación de autoridades, pero también ha tenido muchas suspensiones. Este tema tuvo 2 reuniones consecutivas a mediados de año y después tuvo 3 suspensiones para lo que fue un mes después, en noviembre, la reunión previa a la firma del dictamen y a lo que fue justamente luego el recinto. La Libertad Avanza dio su presencia con el quórum, lógicamente, pero también con la firma de 5 diputados de la Libertad Avanza que estuvieron presentes inclusive en esa reunión de legislación del trabajo. Digo esto porque había especulaciones de que Javier Milei no podía romper o no tenía que romper relación, en este caso con la CGT, que por eso no había salido el proyecto. Bueno, las firmas estuvieron por parte de la Libertad Avanza, el quórum estuvo por parte de los diputados de la Libertad Avanza, entonces esas interpretaciones pueden quedar nulas a través de este análisis. Exactamente, y también pensando en que las discusiones se van dando a lo largo del tiempo y hace muchos años que vienen insistiendo desde el radicalismo para que se discuta en este sentido, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, pero será cuestión del año que viene o por ahí, Antonio, ingresa este proyecto en las extraordinarias, si es que se convoca, o es que decís. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Todo indica que asociaciones sindicales es un proyecto que el oficialismo le fue bastante esquivo este último tiempo, lo buscó evitar de distintas situaciones. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la agenda que tiene prevista el gobierno para el periodo extraordinario, que recordemos empieza a partir del día domingo 1 de diciembre y se extiende, en caso de que se convoque, hasta el 1 de marzo, es decir, hasta el 28 de febrero, pero es el presidente el que por un decreto debe fijar la fecha en el cual entra en vigencia ese periodo. A la espera de ese decreto estamos, vamos a ver finalmente qué ocurre. Lo cierto es que se espera que haya una convocatoria para el mes de diciembre, una convocatoria que no necesariamente
obligue al Congreso a tratar los temas. Simplemente es un decreto donde se le informa a la Cámara Baja cuáles son los temas que pueden ser tratados y a partir de eso se habilitan las comisiones también a las que se le da giro a esos proyectos. El presidente Javier Milei, bueno, se espera que lo defina en estos días y atención, porque la convocatoria de la agenda puede llegar a incluir temas claves, tanto para las negociaciones con los aliados, temas importantes para bloques como el PRO o el radicalismo, pero también miradas hacia dentro de su núcleo duro, hacia parte de lo que responde la plataforma electoral de Javier Milei. También, por otro lado, vamos a hablar de las prioridades legislativas que tiene el gobierno nacional respecto a esto. Lo que cambió de sus prioridades legislativas, bueno, es el presupuesto. Ya no está dentro de los puntos principales para el gobierno nacional. Es mayor prioridad mantener el déficit cero, que haya una ley que guíe el gasto de la administración pública para el año que viene. Eso quedó claro ya hace varios días. Por eso vamos a ver, bueno, si aparece el presupuesto 2025 en la convocatoria de extraordinarias, qué lugar va a tener en base a las negociaciones que pueda llegar a acelerar con los gobiernos provinciales. Otro de los temas también muy presentes e importantes tiene que ver con Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los dos candidatos del gobierno nacional para ocupar los lugares vacantes que dejaron Elena Hayton de Nolasco y que a partir del 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años, el juez Juan Carlos Maqueda va a dejar vacante también. A esa expectativa se suma, bueno, ¿qué va a ocurrir? Y el gobierno también le da volumen a la posibilidad de hacerlo por decreto de necesidad y urgencia, esperando también que al lugar que dejó Hayton de Nolasco se sume también Maqueda y darle más argumentos de esas dos vacancias, bueno, resolverlo rápido. Eso apareció mucho ayer en la sesión informativa del jefe de gabinete. De hecho, el discurso del senador José Mayans, presidente del Interbloque de Unión por la Patria, presentando formalmente una nota firmada por los 33 senadores y senadoras de ese bloque, planteando que de aceptar, de definir la designación por decreto de dos jueces de la Corte, van a convocar a una sesión para destituirlos, ¿no? Que tiene mayorías diferentes a la necesidad también de los nombramientos, ¿no? En relación justamente a la posibilidad de que se desconozca ese nombramiento por decreto sin el acuerdo del Congreso de la Nación, en este caso el Senado, por flagrante violación a la Constitución. Fue algo de lo que le dejó planteado ahí como medio al final, tensando un poco más la cuerda entre la oposición de Unión por la Patria y el jefe de gabinete. Todo esto pasaba mientras estaba acá Ficha Limpia, en simultáneo, para que veamos también un poco cómo estaba haciendo la agenda. Pero sí, los pliegos de los jueces fueron tema de las preguntas y el intercambio en el Senado de la Nación con el jefe de gabinete. Y si uno hace una primera lectura entre líneas rápida de lo que planteó Unión por la Patria en esa carta, donde dicen que no van a aceptar que los jueces sean designados sin acuerdo. Bueno, con acuerdo, con negociaciones, ¿van a aceptar? Bueno, esas negociaciones sabemos que están encaminadas, muchas veces ocurren por fuera del Congreso de la Nación. Algún adelanto de eso que tuvimos fue cuando conocimos que Lucía Corpacci, senadora por Catamarca, vicepresidenta del Partido Justicialista, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, aportó su firma al dictamen para llevar a Ariel Lijo a la Corte Suprema. Lo que piden también en este sector es una negociación con el gobierno, que es, bueno, nosotros tal vez podemos dar la firma de Lijo, pero no de Manuel García Mansilla de ninguna manera. Es uno de los puntos que le son más esquivos por lo que conlleva también ese juez que dejó muy poco contentos a varios senadores de Unión por la Patria en su paso por la Comisión de Acuerdos. Otro de los proyectos también, bueno, que vamos a ver qué va a ocurrir y entra en el interrogante, tiene que ver con Ficha Limpia, que hoy no tuvo quórum, y con Aerolíneas Argentinas. Si realmente hay una voluntad del gobierno de que salga o querer dar un gesto hacia estos sectores, podemos decir que, bueno, Ficha Limpia, el PRO por lo menos
va a tener mucho interés de poder tratarlo en el periodo extraordinario. Y Aerolíneas también, ¿no? Porque es el proyecto que redactó el propio Hernán Lombardi, el que se dictaminó hace un mes aproximadamente, ¿no? Principios de noviembre. Sí. A diferencia de ficha limpia con Aerolíneas, lo que podemos decir es que la venta de Aerolíneas Argentinas es parte de la estrategia del gobierno nacional, es parte de su agenda. Ficha limpia, sinceramente, no lo es. No pareciera, por lo menos. El gobierno no hizo campaña en ningún momento, ni siquiera trabajó mucho en la Cámara de Diputados para conseguir el quórum. La venta de Aerolíneas Argentinas, la venta de las empresas públicas, sí es parte de este gobierno libertario. Bueno, otro de los puntos, acuerdos judiciales y políticos que se van a tener que debatir. También recordemos, hay pliegos de muchos jueces esperando ser tratados en la Comisión de Acuerdos, más allá de los jueces de la Corte Suprema, y también acuerdos políticos de convivencia, teniendo en cuenta que lo que se viene es un año electoral, y acá lo que tenemos que pensar es en el proyecto de ley de eliminación de las PASO, una iniciativa que el gobierno va a intentar negociar con moneda de cambio por el presupuesto con los gobernadores provinciales. Atención acá, porque sí se puede haber una fractura muy fuerte dentro de los bloques, porque a muchos gobernadores les puede servir que haya interna, a muchos no, a muchos partidos opositores en sus provincias puede servirles, a otros no. Atención a esto, lo que pueda llegar a ocurrir con este punto, porque va a ser también parte de la discusión que el gobierno nacional va a poner sobre la mesa. El gobierno, continuará también con su búsqueda necesaria de consensos para estos nombramientos en la justicia, y nadie descarta pactos con sectores del kirchnerismo. La ficha limpia, como decíamos hoy, queda en el centro después de lo que fue la jornada de hoy. Recordemos que es un proyecto que prohíbe a dirigentes políticos a presentarse en elecciones en segunda instancia por actos de narcotráfico, terrorismo y corrupción. El kirchnerismo lo rechaza por considerarlo una ley proscriptiva y hecha a medida de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es la única dirigente con chances reales de ganar una elección que tiene una condena en segunda instancia en la causa vialidad, a la espera de una resolución de la Corte Suprema. Bueno, el papel de los aliados también va a ser importante para pensar cómo se puede llegar a dar el derrotero de este periodo extraordinario, pensando que Javier Milei en las próximas horas o semanas va a mandar al Congreso de la Nación. Necesita el apoyo de tanto de la Libertad Avanza como de distintos sectores del peronismo, y ahí también, manda un guiño con lo que puede ser la privatización de Aerolíneas. Decimos que también es parte de la agenda aliada y del presupuesto 2025. Las extraordinarias, el alcance, cuáles van a ser los temas y las fechas en las que se va a tratar, los va a definir claramente el oficialismo, y vamos a ver cuál va a ser la clave para la aprobación de los acuerdos legislativos y judiciales que pueda llegar a necesitar el gobierno para que el Congreso esté abierto y funcione por lo menos en el mes de diciembre. Todo esto son las cosas pendientes que han quedado por ahora, por lo menos ingresados cerca de la fecha extraordinaria, porque ¿sabes qué me vino a la mente, Antonio? La ley hojarasca, que también fue presentada hace como por lo menos un mes atrás, a mediados, fines de octubre, apareció el texto, estuvimos todo un fin de semana con muchos colegas, viendo el texto, todos leyendo, todos analizando ese texto tan complejo, y finalmente no ha pasado nada, no se ha girado ninguna comisión. Hay otros proyectos que tienen dictamen, que son importantes también para el Ministerio de Seguridad, que tampoco sabemos cuál va a ser su derrotero, y los acuerdos que pueda hacer, como decía Antonio, no solamente de este lado de Pasos Perdidos, sino también del otro lado de Pasos Perdidos, poniendo sobre todo el eje en que en los últimos días el ministro de Justicia, Cunio Libarona, estuvo en el Senado de la Nación analizando un proyecto de la senadora Carolina Lozada sobre agravamiento de penas para el falso testimonio. Así que, hay mucho para negociar, pocos días, porque si bien son 4 semanas, son pocos días por la semana de las fiestas entre el 25 y el 31, donde no es que los diputados y senadores no quieren venir a trabajar acá, algunos por ahí no quieren, les da fiaca, pero principalmente hay que tener en cuenta que movilizar a la mayoría de los diputados y senadores que viven lejos de la ciudad de Buenos Aires, porque representan a sus provincias. Muchos de los diputados que representan la provincia de Buenos Aires
son del interior de la provincia, también del interior de las provincias, de las ciudades más alejadas de los centros urbanos. No es fácil movilizar a los diputados y a los senadores, por eso hay que ir previendo un poco la actividad. Sí, y también en lo que tiene que ver con el ámbito de la Cámara de Diputados, Aman, empiezan a fortalecerse las actividades internas, ¿no?, que se realizan, como por ejemplo la semana próxima se va a realizar una que tiene que ver con el 35 aniversario de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, esta es una invitación, en este caso del diputado Carlos Castañeto. Entiendo que va a estar la defensora de los niños y adolescentes, Marisa Graham, sí, va a estar presente, así como también diputados de otras bancadas que van a estar presentes para participar del conversatorio Acceso a la Justicia, Discapacidad, Violencia y Salud Mental. Bueno, esta es una de tantas actividades que se realizan, ¿no? Pero que bueno, a uno le va llegando la información a través de los distintos asesores, pero aparecen y cada vez con mayor fuerza en diciembre, sobre todo, en caso de que todavía no se confirme el periodo extraordinario, y por el tema vinculado a que ya no se pueden sacar más dictámenes, bueno, la aparición de este tipo de actividades dentro del seno de la Cámara de Diputados. Otras cosas que pasaron también en la sesión del día miércoles, que fue la sesión finalmente en que se pudo concretar por el quórum que se logró, tuvo que ver con la aprobación de dos proyectos más. Uno que es la declaración de emergencia para la provincia de San Luis, que venía siendo negociada y que finalmente se declaró con 178 votos a favor, 77 ausencias y bueno, algunos diputados que no pudieron ejercer su voto con su huella digital. Y también otro proyecto que se incorporó sobre todo en el debate, que tiene que ver con la prórroga por 4 años más de el proceso de expropiación del inmueble, el proceso judicial de expropiación del inmueble, donde fue la masacre de Cromañón, ¿no? La muerte de los 193 jóvenes que fueron a ver al grupo Callejeros, que se cumple este diciembre 20 años de esa historia trágica, terrible, y que marcó principalmente, bueno, un cambio muy paradigmático, de una manera muy violenta sin duda y muy trágica, los controles sobre los lugares de esparcimiento de la juventud, y cambió completamente, podríamos decir, las lógicas también de diversión de las adolescencias, juventudes, con esa situación gravísima que fue lo de Cromañón. Hubo solo 4 diputados que votaron en contra de esta iniciativa, 211 votaron a favor, 40 estuvieron ausentes al momento de votar. Algunos de los que votaron en contra, sí. No, uno de los pocos temas que consigue los 3/4 votos necesarios para el apartamiento del reglamento. Exactamente, fue una propuesta, ¿no?, de la diputada Penaca. Fue una propuesta de la diputada Penaca, también en ese momento se constituyó en comisión la Cámara, también necesitó 2/3, fue a mano alzada porque se sabía que había un acuerdo amplio en la Cámara, y bueno, después sí se hizo la votación nominal y salió estos 4 diputados que se opusieron a este proyecto que busca darle justicia a los familiares de las víctimas. Son 4 diputados de La Libertad Avanza, entiendo, Venegas Lich, Romina Díez, Nicolás Emma y Guillermo Montenegro, que votaron en contra de extender este plazo para que el proceso judicial de expropiación del inmueble se haga efectivo, un proceso que declaró de utilidad pública el inmueble de Cromañón, ahí en el santuario de Cromañón, como dicen las víctimas, justamente los sobrevivientes, frente a la estación 11 y frente a la estación Plaza Miserere de aquí de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2022. Así que, bueno, eso también se aprobó en el contexto del debate de ludopatía. Hasta aquí llegamos, compañeros, colegas. Muchas gracias por compartir esta tarde conmigo. Gracias, Gonza. Nos vemos mañana nuevamente. Un gran placer, Amán. Hasta mañana. Bueno, felicitaciones a Antonio Ricovene, dígame licenciado. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con esta felicidad hasta cualquier momento. La semana que viene te vamos. Nos vemos la semana que viene. Aquí estamos cerrando este Pasos Perdidos del día de hoy. Gracias por estar del otro lado. Continúen con la programación de Diputados TV.
se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.